Tarde en Directo. Volvemos al tema de la reforma judicial. Y volvemos con una persona, un abogado que ha sufrido los padecimientos que da el sistema judicial a los ciudadanos aquí en nuestro país. Él es el doctor Gualberto Cusi, abogado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor Cusi, buenas tardes. Gracias por aceptar este llamado de rol. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, usted ha pedido una audiencia con el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que mañana llega a Bolivia para evaluar el sistema judicial boliviano. ¿Usted tiene alguna esperanza en que el doctor Sayán o García Sayán pueda hacer algo por la justicia en nuestro país? ¿O le ha pedido eso? ¿Con qué motivo, doctor Cusi? Bueno, la petición de la audiencia es precisamente de que las autoridades de la comunidad internacional tienen que conocer la situación real, qué pasa con el tema de la independencia judicial. Entonces, en ese sentido, he pedido a objeto de que conozcan. Ahora, al presente, bueno, no me han hecho notificar si me van a recibir o no me van a recibir. Estoy esperando. Ahora, por otra parte, también, bueno, hay que ser claro, directo. El relator simplemente está viniendo a ver, a recoger información, cuál es el estado de la justicia. Yo creo que hay que quitarse las expectativas y el gobierno un poquito ahí no está conduciendo apropiadamente, debidamente. Dan el mensaje de que juntamente con el relator se emprendería un proceso de transformación de la justicia. Eso es totalmente falso. La transformación de la justicia, en mi criterio, está en manos de todos los bolivianos. Si queremos cambio, habrá. Si no queremos, no habrá, así de claro. Entonces, en ese sentido, bueno, no creo que Diego Bazán pueda hacerlo. Ahora, evidentemente, de acuerdo a las normas internacionales, una vez recogida la información, el relator va a presentar un informe previamente aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y de ahí salen las recomendaciones. Pero sabemos que este gobierno, por ejemplo, en el caso del informe del GIE, ni siquiera está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, no hay mucha esperanza en este caso, ¿no? Pero por otra parte también parece distractivo para mí, ¿no? De que el gobierno está acostumbrado de traer a sus amiguitos cuando hay problemas graves. Y en este caso yo estimo que es algo parecido. De alguna manera, alguna información que he recibido que el relator es de nacionalidad peruana. Y en momentos en que era, bueno, abogado allá, por ejemplo, estaba ligado y abogado de los terroristas de Sendero Luminoso. Es decir, hay un vínculo, una relación de la línea ideológica del movimiento del socialismo con lo que era, digamos, en este caso, el Sendero Luminoso. Entonces, yo no creo que él venga con, digamos, de buena fe y además quizá un poco ayudarnos para dar pasos importantes en el cambio de la justicia. Entonces, por eso digo que es distractivo. Ojalá me equivoque. Y en ese sentido, ese es mi criterio, así sincero. Bien, me sorprende esa afirmación que hace en sentido de que Diego García Sayán ha sido abogado de terroristas en el Perú. ¿Es posible que una persona que haya cumplido ese rol llegue a las Naciones Unidas para ser un relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Usted cree? Por ejemplo, yo te cuento el tema de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o en todo caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Son los estados que designan ahí. Evidentemente cada estado se esmera de remitirlo o designarlo gente de mucha probidad. Recuérdase por Fernández Sucso, algún momento era candidato. Entonces son cuestiones políticas y es lo malo. En este caso, por ejemplo, el tema de la Corte, de la Comisión Interamericana,
ahí están todos los zurdos en mi criterio. Es por eso que las demandas, por ejemplo, de la gente de la oposición al gobierno de Morales muchas veces no avanza. Y algunas medidas cautelares, por ejemplo, que ya emiten la Comisión Interamericana, cuando es del gobierno sale urgente. Entonces ahí se ve que hay un manejo político también, porque entre ellos se conocen, yo diría que son una especie de un grupo en que se ayudan ligados al ideológico político. Entonces, el tema de la independencia no solo es nacional, también es internacional. Entonces, pasa esas situaciones en el ámbito internacional. Es por eso que este problema que tenemos Bolivia no es un tema solo nuestro, es un tema de todos los países y es un tema de los órganos jurisdiccionales a nivel internacional. Claro que sí, algunos son respetables, profesionales, abogados, pero algunos llegan, digamos, por ligazones políticas. Ahora, don Gualberto Cusi, ¿en qué podría ayudar el abogado Diego García Sayán como representante de Naciones Unidas? ¿En qué podría ayudar al gobierno? La única situación quizá un poco importante que podría jugar para mí es simplemente recoger la información y nada más. Pero no sabemos qué va a decir en su informe, porque ese informe también es algo subjetivo. Él quizá podría priorizar algunas denuncias o otros no. Entonces eso ya depende pues del equipo que le acompañe. Y es más, por ejemplo, yo te comento, por ejemplo, cuando han llegado de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, yo fui, inclusive he ido hasta Washington para el tema de la independencia judicial, y no pasa nada, un simple informe y alguna recomendación y punto. Y el Estado se ríe de los informes. Entonces, por eso te digo que no hay que esperar de personalidades, autoridades del contexto internacional. Más bien hay que concentrarnos en Bolivia. La crisis de la justicia, bueno, está en manos de todos los bolivianos. Entonces, en ese sentido, bueno, habrá que un poco ver, visualizar lo político, pero la gran responsabilidad está en manos del movimiento socialismo, porque el movimiento socialismo tiene control del legislativo, control del judicial, control de todo. Entonces es más, ellos son gobierno. Por el mandato de la ley, ellos son los destinados para generar políticas públicas del cambio de la justicia. Pero ellos, en mi criterio, por ejemplo, no quieren cambio verdadero. Quieren, en mi concepto, simples parches, pequeños cambios, tal vez cambios coyunturales específicos, por ejemplo. Entonces, entonces esto amerita, en mi criterio, por ejemplo, un cambio estructural, integral. Todo hay que cambiar. Gualberto, ¿usted va a presentar o ha solicitado hablarle al relator de Naciones Unidas para exponer un problema personal o también para exponer el tema de la reforma judicial en Bolivia? Es para presentar una situación personal, en este caso del tema de las funciones que he ejercido, cómo ha sido el ejercicio de la magistratura en Tribunal Constitucional Plurinacional, cómo se daba esa no independencia, y es más, como que se llevó contra mí un juicio de responsabilidad. Entonces es para hacer conocer en este caso la violación de los derechos y garantías ligados al debido proceso y a la independencia judicial a ese efecto, pero tal vez al relator no le interese, no sé si me recibirá o no, eso ya desconozco y esperaré si es que me convocan. Bueno, él me imagino tiene una agenda que ya ha sido elaborada con anterioridad. ¿Usted cuándo presentó la carta de pedido de audiencia? La semana pasada. Ajá. ¿Y todavía no le han respondido? Sí. Ahora, usted como ciudadano, como abogado boliviano, ¿tiene alguna esperanza de que la visita de García Sayán tenga frutos a corto plazo o mediano plazo o nunca? Depende, pues, bajo qué criterio está viniendo. Es decir, está viniendo realmente para recoger una información así real de lo que pasa en Bolivia. Si es así, puede ser
positivo, productivo, es decir, en su informe eso hará constar, en sus recomendaciones puede reflejar, en ese sentido es quizá positivo, pero por ahí viene por otros, quizá por otros afanes conjunto con el gobierno, eso yo desconozco. Si es así, bueno, será un informe medio, y como los informes hacen, ¿no? Queriendo favorecer al gobierno. Esa es la tendencia que tienen estos organismos internacionales, entonces depende cómo haga el informe. Pero más allá de eso, hace rato le comentaba de que, bueno, en último caso lo que es importante es el sumo de la visita que va a venir acá a Bolivia, son las recomendaciones, entonces. Pero yo decía también las recomendaciones de los organismos internacionales, generalmente el Estado boliviano no las cumple o cumple a medias o cumple los que aspectos que le convienen y aspectos que no convienen, está ahí, no pasa nada. Bueno, si se diera la oportunidad y usted puede hablar con el relator de Naciones Unidas y hablando ya de la reforma judicial, ¿qué le plantearía para que este problema de la justicia en nuestro país termine por reformarse y tengamos una justicia proba, equitativa, independiente? ¿Qué cree usted que hay que hacer en nuestro país para que la justicia sea, por lo menos, independiente y justa? Yo le diría que ha venido cuando la justicia en Bolivia ya está muerto, está putrefacto en Bolivia. Todo el mundo, bueno, protesta porque nos contamina por la putrefacción de la justicia. Entonces, lamentablemente ha venido en ese momento. Entonces, yo podría decir de que los autores de esta muerte de la justicia es el MAS. Primero, ellos son los que, bueno, son los que generan las leyes, los códigos, las normas. Y entonces ahí hay un momento de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es cuestión de hacer la ley por ley, pues imagínense en el Parlamento, se creen los reyes y levantan la mano sin conocer la realidad, hacen nomás como les da la gana. Entonces una responsabilidad tendrá que establecerse. Segundo, el gobierno tiene control de todo. Todos los magistrados han sido elegidos políticamente a la Asamblea Legislativa. Y los magistrados, o en todo caso, en el caso del Consejo de la Magistratura, junto al Tribunal, eligen en todo caso, a los vocales, en todo caso, a los jueces. En la Fiscalía lo mismo, fiscal general elegido por el Ejecutivo, y los fiscal general nombra a los fiscales de todas las materias, ¿no? Entonces, es una justicia que ha estado en manos del MAS. El MAS lo mató a la justicia. Entonces aquí no es la responsabilidad solo también de los jueces, de los fiscales. Por eso decía, es responsabilidad en este caso de la muerte de la justicia, también los parlamentarios. Pero otro tema, pues, es el tema del presupuesto. ¿Quién tiene que asignar presupuesto? Es el órgano ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. Apenas el 0,47%. No, pues, entonces ya hay una decisión política desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, en todo caso, para que todo fracase. Ahora, ¿por qué? Yo digo, la gente pregunta, ¿para qué? ¿Por qué hace eso? Porque es una manera sencilla de gobernar, teniendo el control del órgano judicial, pueden hacer todo. Entonces, el momento que la justicia sea independiente, los más afectados van a ser ellos, porque los jueces tenían que aplicar la Constitución y las leyes. Ahora no lo es así. Solamente en este caso. Sí, pero en esto también, don Gualberto, hay otro tema, ¿no? Quizá el periodo de gobierno del movimiento al socialismo mató a la justicia, pero quien le puso la soga al cuello a la justicia fueron los anteriores gobiernos, y eso podemos ir retrocediendo un montón de años hacia atrás, ¿no? Pero a partir de la nueva constitución política del Estado, pues había la esperanza de transformar la justicia. Entonces, el movimiento al socialismo moral, a propósito, en mi concepto, deliberadamente. Entonces, si hay que votar a los jueces que están ahí,
1000 tantos jueces. Bueno, ¿y por qué la gente no se pregunta qué hacemos con el presidente que gobierna el país, que genera, que dispone, que ordena todo? ¿Y qué hacemos con los parlamentarios? Entonces a todos ellos habrá que procesarlas e imponer las sanciones. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso del Parlamento, ellos son así tan nadie sanciona de lo que legisla. Al fin y al cabo, los jueces son meros aplicadores de la ley, otra que es que algunos jueces, bueno, aplican distorsionadamente también, ¿no? Entonces, yo diría, el Estado es el responsable de la muerte de la justicia en Bolivia, en este caso expresada en el movimiento al socialismo. Bien, don Gualberto Cusi, yo le agradezco mucho por estos minutos con Herbol, y si es que le recibe el relator de Naciones Unidas, lo vamos a volver a convocar, y si no le recibe también, lo vamos a volver a convocar, don Gualberto. Muchas gracias, pues, gracias por la atención. Gracias a don Gualberto Cusi, abogado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, su opinión sobre el momento por el que atraviesa la justicia en nuestro país.